Buenas a todos, bienvenidos a La Brújula, el espacio que se centra en la exploración, indagación del ser humano y su consecuente provecho. En el día de hoy vamos a seguir hablando un poco de lo que se viene hablando en este canal, y eso es la teoría de la personalidad, para ser más concreto, en el indicador Myers-Briggs de la personalidad, ¿no? Como siempre digo, si no te suena nada de lo que se habla aquí y quieres estar al tanto, chequea siempre en la descripción los links, los vídeos de introducción de esta maravillosa teoría para que puedas abordar con toda certeza lo que se va a tratar hoy aquí, ¿no? Dicho esto, vamos a profundizar un poco en lo que se viene a comentar hoy. Y lo que se viene a comentar hoy es un poco una de esas críticas que me gusta a veces hacer. En este caso son uno de esos mitos o estereotipos que siempre se hacen hacia ciertas personalidades o ciertas funciones cognitivas, ¿no? En este caso vamos a hablar sobre la función, o digamos la vertiente. No vamos a hablar sobre vertientes, pero pertenece a la vertiente de juicio externo. Y vamos a comentar en específico el fe, la función fe y los estereotipos que hay a su alrededor, ¿no? Ya lo hemos venido comentando, ¿no? Esta discusión que siempre hacemos, este debate con las funciones cognitivas, que lo hacemos independiente de las funciones cognitivas de cada personalidad, que ya las hemos explicado, las funciones cognitivas en cada personalidad y en cada posición de esas 16 personalidades. En este caso vamos a hacerlas separadas, como siempre decimos, ¿no? Y el fe, la función cognitiva fe, siempre se tiene como estereotipo, siempre se tienen como personas muy alegres, muy sociables, muy, digamos, jocosas, muy felices también, se podría decir, ¿no? Entonces, son estereotipos que no dejan un poco impedir los matices y la riqueza que tienen esas personalidades con esa función cognitiva C, ¿no? Eh, es bien sabido que sí, que son personalidades que se les da muy bien la sociabilización, son muy buenos hablando, en el sentido de que están siempre haciendo bromas, haciendo gestos de cariño, se expresan muy bien de manera verbal y con un lenguaje no corporal, sobre todo en grupos, cuando están en grupos y quieren, digamos, impactar, impresionar al grupo que está a su alrededor, porque obviamente siempre el fe decíamos que busca armonía, ¿no? Busca como ese pacto tácito entre todos para que no haya ningún conflicto y que vaya sobre ruedas las conversaciones y los debates, etcétera. Entonces, también suelen poseer esa gesticulación, ¿no? Hacen muchos gestos así, como decíamos, que hacen gestos de cariño, dan abrazos. También suelen hacer estos gestos, ¿no? Que cuando tú veáis una persona que está siempre mucho gesticulando y haciendo gestos y expresiones, y eso probablemente sea una personalidad con la función fe, ¿no? Y realmente dan un soplo de aire bastante interesante, ¿no? Cuando están sanos, sobre todo, son muy interesantes porque son también una especie de animadores. Cuando hablábamos, por ejemplo, del ESFP, decíamos que alentaban a la gente, y las personalidades que están sanas, que tienen este fe, dominante o auxiliar, tienden a ser también bastante animadoras en ese sentido, ¿no?
suelen ser bastante buenos en hacer reír a la gente, en levantarlos, en decirle no pasa nada, este problema se va a solventar, vamos a hacer tal cosa, a proponer. Es decir, todo ese tipo de cosas son estereotipos que muy bien se le pueden asignar al fe dominante o el fe auxiliar, y que realmente son correctas al atribuírsele. También es verdad que el fe, cuando está en su vertiente más negativa, pues, como decíamos también en otro vídeo, eran proclives a quedar bien con los demás, digamos, a mimetizarse con tu opinión para que tú no te sientas mal nunca, pero a un extremo que ya como que molesta, ¿no? Como decir, siempre estás dándome como de la razón, ¿no? Muy molesta todo, ¿no? Y eso suele ser también la manera más negativa de ese fe dominante auxiliar, ¿no? Estar siempre como contigo, estar siempre como de tu lado, de tu opinión, de lo que tú digas es lo correcto y lo que el otro diga también, ¿no? Entonces uno se queda como en plan, entonces, ¿qué me quieres decir, no? Todos tenemos razón, no entiendo nada, ¿no? Entonces también suele suceder, ¿no? Con las personas fe. Obviamente, ese fe, como es una función siempre de F, siempre trata de moldear su discurso para no hacer daño, pues efectivamente siempre cae en esa trampa de querer consentir y agradar a todo el mundo y que no suceda nada al respecto, pero no es así, ¿no? Sí sucede. Las personas a veces se dan cuenta y pues se quedan con la mosca detrás de la oreja diciendo, oye, pues estás dándole la razón a todo el mundo que ves, ¿no? En ese sentido. Pero cuando el estereotipo también se debe comentar, el de ser totalmente falso, por decirlo de algún modo, de una manera muy directa, pero algo cruel, ¿no? Pero en esta vertiente negativa pueden ser falsos porque están siempre como eso, lo que decíamos, intentando como agradar a todo el mundo, ¿no? Y puede ser ese estereotipo también el que se les atribuya, ¿no? El de falso, bien queda. Pero es lo que decíamos, cuando lo vemos en una subvertiente sana, pues es una personalidad que es muy imprescindible por eso, porque trata de levantar a todo el mundo y lo hace fantásticamente, ¿no? Son muy buenos, ponen siempre ese tono de optimismo, esas ganas de hacer las cosas, de levantarte, de reírte, de hacer bromas, de vacilar con los amigos, de proponerle ir a cualquier sitio para salir, despejarse y desconectar, ¿no? Entonces son bastante buenos en ese sentido, ¿no? Y la verdad que tienen también un sentido bueno de la responsabilidad, porque siempre está combinado con el sí, porque de los que hablamos son SFJ y el ISFJ, aunque también el ENFJ y el INFJ tienen ese fe, esa función cognitiva fe, dominante o auxiliar, no importa. Pero siempre suelen estar enfocados a lo que es el exterior, digamos, a satisfacer a los demás, etcétera, ¿no? Otro punto que hay que comentar de los fe, del estereotipo que se hace sobre los fe, es que tienden a cambiar mucho de humor, es decir, son personas muy viscerales y que pueden enfadarse como cuando algo no les gusta, ¿no? A diferencia de lo que hablamos con el FI, esa función cognitiva, y lo que hablábamos con el FI de que eran, a ojos de muchos, eran apáticos, antisociales, es también porque son muy digamos, saben controlar sus sentimientos, ¿no? Y sus emociones. Pero en cambio el fe está siempre estereotipado dentro de esos cambios de humor
y esa manera visceral de a veces, cuando le toca la moral, de encarar las situaciones, ¿no? Entonces, suele ser muy típico de la vertiente de juicio externo, ¿no? Suelen tener muchos cambios de humor y enfadarse mucho y ponerse histérico o furioso. Suele ser más notorio en esa vertiente de juicio externo que, por ejemplo, la de juicio interno, ¿no? En la de juicio interno son personas con mucho más interior y como que no se esmeran demasiado digamos, ponerse ellos una furia para abordar cualquier tema, ¿no? Pero es un poco los pros y los contras de cada personalidad y de cada vertiente y de cada función cognitiva. Pues yo creo que por aquí ya se ha hablado bastante. Yo creo que los estereotipos están bien, algunos son acertados, pero también hay que puntualizar todas aquellas falacias o premisas un poco inadecuadas o imprecisas de las funciones cognitivas y de las vertientes de muchas personalidades, ¿no? Como siempre digo, comentar, hacer todo tipo de comentarios que me puedan ayudar a ver vuestras dudas. Como siempre digo, suscribiros si no lo estáis, darle likes, etcétera, etcétera, etcétera. Ya seguiremos hablando en otros vídeos acerca de esta interesante teoría de la personalidad, de esta interesante herramienta y de estos importantes debates y discusiones, ¿no? Solo me queda decir que muchas gracias y que ya nos veremos en un próximo vídeo. Hasta la próxima.